Capítulo 5. Bases teóricas y técnicas de la psicometría. Para el psicólogo clínico, su nicho específico de poder profesional y la tarea en el campo clínico que lo distingue cualitativamente de los otros profesionales, quienes laboran en el campo de la salud, es su capacidad para aplicar pruebas psicológicas, calificarlas y sobre todo interpretarlas a la luz de las demás evidencias del proceso. Por lo anterior, en esta obra resulta indispensable repasar las bases teóricas y técnicas de la medición en psicología y revisar de manera somera e intencionada algunas de las pruebas más utilizadas en la clínica. Varios autores han definido, con alguna razón, que el papel fundamental del psicólogo clínico y la práctica clínica consiste en la aplicación de pruebas psicométricas, para lo cual debe estar entrenado. Además, para la calificación e interpretación de las pruebas que aplique. En este capítulo se revisan de manera puntual las principales funciones profesionales del psicólogo clínico como psicómetra o examinador y las competencias profesionales necesarias para aplicar, calificar, integrar e interpretar las pruebas psicológicas utilizadas en la práctica clínica. En particular, se analiza la forma como el profesional debe difundir, discutir y participar en el equipo multidisciplinario en la divulgación de los resultados, dándole significado para la condición del paciente. Fundamentos. Para que la práctica clínica tenga ciertas bases científicas, son necesarias algunas condiciones indispensables, por ejemplo, la objetividad, la independencia y sobre todo, la falibilidad. Estos elementos son clave en la aplicación de pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas se aplican en una amplia variedad de contextos y esto no es la excepción para la clínica y la salud mental. Muchas condiciones no pueden evaluarse a cabalidad sin el uso de pruebas psicológicas. Por ejemplo, no es posible establecer el diagnóstico de discapacidad intelectual sin la presencia de al menos dos pruebas, una de inteligencia y otra de conducta adaptativa. El juicio clínico, sobre todo en casos frontera, es a todas luces insuficiente. Esto a veces es muy difícil de entender por algunos profesionales de la salud, quienes con frecuencia se muestran dubitativos y escépticos ante la información proporcionada por las pruebas psicológicas, quizás en respuesta ante los abusos históricos de los resultados de las pruebas y los mitos en el lego respecto a los usos de las mismas. Por lo anterior, el psicólogo clínico no solo debe saber aplicar las pruebas, sino poder educar a los otros compañeros del equipo de salud en cuanto a la utilidad, pero sobre todo en cuanto a las limitaciones de las mismas. Ciertamente aducir las propiedades que éstas no tienen, vislumbrar las pruebas psicológicas como panacea en la clínica o abusar de sus resultados en la interpretación han sido factores para poner en tela de juicio el papel del psicólogo en el equipo de salud. Así, en este capítulo dedicamos una sección específica para ponderar las limitaciones de las pruebas psicológicas. Limitaciones de las pruebas psicológicas. Es importante mencionar algunas limitaciones cuando se usan pruebas psicológicas. La primera es que ninguna prueba psicológica es elemento suficiente e indispensable para establecer un diagnóstico definitivo. Es decir, es muy arriesgado que con una sola prueba el clínico pueda emitir un diagnóstico y hacer un juicio a cabalidad sobre lo que le acontece al paciente. Por lo general es indispensable una batería de pruebas, la observación y la información que surge de la entrevista clínica,
y otros elementos provenientes de todo el proceso desde el punto de vista médico, físico, psicológico, social y contextual. Aiken, 2006, afirma que las pruebas más utilizadas por los psicólogos clínicos son, en este orden, las escalas de inteligencia de Wechsler en todas sus versiones, el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, la prueba de Bender y las pruebas proyectivas para niños de figura humana y para adultos las pruebas de la percepción temática y la de manchas de tinta de Rorschach. Sin embargo, cabe resaltar que las pruebas neuropsicológicas cobran cada día más auge y son utilizadas más ampliamente en la valoración de una serie de condiciones como la demencia, los trastornos de aprendizaje, el abuso de sustancias y otras condiciones. El segundo aspecto, más importante de considerar, es que las pruebas necesitan de gente bien preparada, tanto para aplicarlas como para calificarlas, sobre todo para interpretarlas en donde los juicios son mucho más complejos y elaborados. Igualmente, cabe advertir que las diversas pruebas tienen utilidades y poderes muy diferentes en la práctica clínica. Por ejemplo, las pruebas de inteligencia se pueden aplicar para el diagnóstico de discapacidad intelectual, mientras que para esta condición las pruebas de personalidad, de conductas delictivas, antisociales, las pruebas proyectivas o de percepción temática tendrán un valor relativamente pobre. Es decir, las pruebas psicológicas pueden jerarquizarse, ordenarse y juzgarse en función de los pronósticos de la evaluación. Lo anterior también muestra el carácter instrumental de las pruebas psicológicas. Es decir, no hay pruebas buenas y malas, sino pruebas que son relevantes o no al obtener información específica de la condición del paciente. En el ámbito clínico, las pruebas sirven sobre todo para tres funciones diferentes del proceso clínico. La primera es la detección o identificación de un paciente, una persona con riesgo de una enfermedad. La segunda es proveer evidencia para el diagnóstico de la condición mórbida. Y la tercera es para evaluar los progresos, si los hay, de la intervención. El examinador. El psicólogo debe estar entrenado específicamente en el uso de la prueba que va a aplicar. En la práctica clínica, muchas veces he observado cómo muchos psicólogos titulados sin experiencia específica en determinadas pruebas aplican y califican estos instrumentos sin la menor idea de sus usos y limitaciones. El título académico de psicólogo no es sinónimo de capacidad para aplicar todas y cada una de las diversas pruebas existentes en el mercado. Debe existir entrenamiento particular y específico en cada prueba y siempre un periodo de ensayo antes de usar una prueba de forma seria con un paciente. De igual forma, el autor apoya la idea de que otros profesionales más allá de la psicología, como los trabajadores sociales y los licenciados en educación, puedan aplicar algunas pruebas psicológicas siempre y cuando hayan sido entrenados en esta área. Principalmente en el sistema de educación especial, en donde muchos niños no son evaluados de manera adecuada por la ausencia de las pruebas psicológicas necesarias o por barreras que se imponen a muchos de los profesionales de la educación en el uso y aplicación de las mismas. Se aconseja al psicómetra familiarizarse con el instrumento mediante dos técnicas: estudiar con detenimiento el manual técnico que acompaña la mayoría de las pruebas estandarizadas y aplicarla de manera experimental o piloto antes de usarla con fines de diagnóstico. Un examinador perito muestra cierta flexibilidad al aplicar las pruebas,
La sensibilidad y la paciencia pueden dar mejores resultados, por lo cual es mejor proporcionar tiempo suficiente para que los sujetos dominen el material de la prueba, por ejemplo, a través de prácticas en los reactivos de ejemplo. Después de aplicar una prueba individual, el examinador debe recopilar y guardar en un lugar seguro todo el material. Se debe inspirar seguridad y mostrar respecto al desempeño del examinado, tal vez con un pequeño premio si se trata de un niño. Para el empleo de los instrumentos clínicos, por lo general, es importante entrevistar al padre u otro acompañante, quizá antes y después de la prueba. Además, después de la prueba puede proporcionarse a la persona o a quien lo acompaña alguna información sobre lo que se hará con los resultados y la forma como van a utilizarse. El examinador debe informar sobre los resultados e interpretaciones a las personas adecuadas y las implicaciones de esto. Consideraciones para el uso de pruebas psicológicas. El procedimiento que debe seguirse para aplicarse una prueba depende de la clase de instrumento, ya sea individual o grupal, de poder o por dominio evaluado. Asimismo, considerar las características del examinado, tales como edad, antecedentes culturales y educativos, condición física y mental. No importa el cuidado que se ponga al elaborar una prueba, los resultados no serán válidos a menos que se aplique y califique de manera apropiada, ya que varios factores pueden afectar el desempeño de la prueba, como el grado de preparación, motivación, ansiedad, fatiga y salud del examinado, así como el grado de pericia, personalidad y comportamiento de la persona a quien aplica el instrumento. También es necesario considerar las previsiones éticas y la normatividad en el uso de las pruebas psicológicas. El lector puede revisar ampliamente los estándares para la aplicación de pruebas psicológicas en el sitio web de la American Psychological Association, Asociación Americana de Psicología, www.apa.org. A continuación se hacen algunas consideraciones respecto de algunos de los aspectos más relevantes de la aplicación de pruebas psicológicas: programación, consentimiento informado, aplicación grupal y calificación. Programación de la prueba. Es importante planear con cuidado la aplicación de una o varias pruebas psicológicas, considerando las actividades que pudieran facilitar o no el proceso. Por ejemplo, es obvio el inconveniente de someter a prueba a los niños durante la hora del almuerzo, de juego o cuando normalmente ocurren o esperan otras actividades de diversión. Tampoco cuando acaban de tener lugar a eventos agradables o emocionantes. Tampoco es adecuado aplicar las pruebas con las personas de edad avanzada en las horas de su siesta o inmediatamente después de las comidas. El tiempo de la prueba rara vez debe ser mayor a 1 hora continua para niños y de 2 horas seguidas para un adulto. Por lo menos en la experiencia propia, los niños mexicanos se fatigan fácilmente durante las pruebas después de 1 hora, y muchos de los adultos tienden a disminuir su ejecución después de 2 horas en una prueba. Resulta importante programar varias sesiones cuando las pruebas son extensas y se requiere de esfuerzo y concentración por parte del examinado. Instrucciones de la prueba. Las instrucciones informan a los sujetos sobre el pronóstico de las pruebas, cómo proceder para la resolución y cómo indicar sus respuestas. Las instrucciones son esenciales para el éxito del proceso de prueba. El buen examinador es capaz de dar instrucciones claras, precisas y concisas al examinado y de garantizar que éste comprenda a cabalidad lo que se pretende hacer durante la rutina. Frecuentemente, en un inicio y cuando el examinador no está familiarizado con la prueba, éste lee las instrucciones del manual. Sin embargo, con la práctica puede explicar las instrucciones de memoria.
y de manera natural, y es común que este procedimiento se vuelva rutinario y sistemático. A quienes aplican todas las pruebas estandarizadas, se les pide que sigan con cuidado las instrucciones para la aplicación, aun cuando una explicación posterior a los sujetos ponga en claro su tarea. Apartarse de las instrucciones estandarizadas puede dar como resultado una tarea distinta de la que los diseñadores tenían en mente. Si las instrucciones para un grupo no son idénticas para quienes estandarizó la prueba, las calificaciones del primero no tendrán el mismo significado que las del último. El resultado sería la pérdida de un marco de referencia útil para interpretar los resultados. Consentimiento informado. Antes de todo, es importante que el psicólogo clínico obtenga el permiso y autorización del paciente o de los padres si éste es menor de edad, o de algún pariente cercano si padece de alguna limitación de la conciencia para aplicar las pruebas psicológicas. Por norma ética, el paciente debe estar informado de los procedimientos a los cuales será sometido, de la utilidad y de las limitaciones de las pruebas psicológicas, y deberán consentir voluntariamente para responder y participar en la evaluación. En muchos países, por ejemplo, para aplicarle a un niño una prueba de inteligencia u otro instrumento de evaluación, se requiere del consentimiento informado de uno de los padres, el tutor o de alguna persona que tenga la responsabilidad legal del niño. Tal procedimiento es un requisito legal. El concepto de consentimiento informado es un acuerdo que realiza un organismo o un profesional con una persona en particular o su representante legal para autorizar la aplicación de una prueba psicológica, para obtener alguna información con propósitos de evaluación o diagnóstico. Por lo general, el requerimiento del conocimiento informado se cumple al obtener la firma de la persona quien tiene la responsabilidad legal, con base en un formato que contiene la información básica del procedimiento, el modo de aplicación, los propósitos de la prueba, el uso que se dará a los resultados, los derechos del padre o tutor y el procedimiento para obtener una copia del informe final y la interpretación de los descubrimientos. Este es un procedimiento importante para la protección del psicólogo y evita reclamaciones innecesarias, teniendo un valor legal y profesional importante. Desde luego, existen ciertas excepciones para las exigencias de consentimiento informado. Por ejemplo, en los casos de discapacidad intelectual severa, de evaluaciones judiciales efectuadas a prisioneros y por orden de un juez, de pacientes con demencia avanzada y de personas quienes han sufrido un accidente y están en un proceso de rehabilitación. Lugar. Idealmente las pruebas deben de aplicarse en espacios cómodos, ventilados y frescos, libres de factores de distracción y con niveles de silencio adecuado para la concentración. Un letrero que diga "Pruebas en progreso, no molestar" ayuda a evitar interrupciones. Con respecto de las pruebas en el salón de clase, se debe informar a los alumnos con anterioridad cuándo y dónde será aplicada la prueba, el contenido de esta y qué tipo de instrumento objetivo de ensayo u oral. Los alumnos merecen una oportunidad para prepararse intelectual, emocional y físicamente. Rapport. Al igual que en una situación de entrevista o de terapia, en la aplicación de las pruebas psicológicas es importante establecer una adecuada relación de trabajo con el paciente. En muchos casos es necesario establecer rapport antes de iniciar la prueba, con la finalidad de lograr la confianza y la comunidad del respondedor. Sin embargo, debe señalarse que el rapport no puede ser excusa para desviarse de las instrucciones y los procedimientos estándares de la aplicación de la prueba. La amabilidad y candidez del entrevistador
no deben ser una invitación para vulnerar los tiempos, candados y exigencias de una prueba específica. El comportamiento del examinador puede tener un efecto significativo en la motivación de las personas. En ocasiones, una sonrisa es suficiente para que los sujetos ansiosos o sin preparación adecuada permanezcan tranquilos, se esfuercen y tengan un mejor desempeño, ya que el examinador tiene más oportunidades de observar a las personas en las pruebas individuales que en las de grupo. En la aplicación de una prueba individual, es menos probable detectar poca motivación, distracción y estrés. Confidencialidad de los resultados. Otra consideración que debe tenerse presente todo el tiempo respecto con las pruebas psicológicas es la confidencialidad y el uso de los resultados de las mismas. Por ejemplo, en México es práctica común que los padres o los pacientes reciban únicamente una hoja de resumen ejecutivo de los resultados de las pruebas. Esto es deseable y buena práctica, ya que en muchos casos recibir toda la prueba o el procedimiento o interpretaciones, aún en partes, puede resultar contraproducente, tanto para el bienestar del paciente como para la interpretación y significado asumidos al respecto de la condición en estudio por el paciente y como por sus familiares. Las pruebas psicológicas deben utilizarse con cautela e inteligencia y deben informarse de manera clara y precisa tanto para el paciente como para los otros profesionales del equipo de salud, y de esta forma todos entiendan de manera puntual qué indica la prueba de utilidad y comprender mejor el problema de referencia. De igual forma, el psicólogo clínico deberá guardar la confidencialidad de los datos de las pruebas, tanto en el expediente clínico como en las sesiones clínicas de divulgación de un caso. Solo puede divulgar esta información a terceras personas cuando el paciente ha dado por escrito su consentimiento pleno para hacer esto. Pruebas de grupo. En México, sin embargo, es común tener que aplicar pruebas en grupo, en salones de clase en donde los pupitres se encuentran próximos y sobre todo cabe señalar la arraigada costumbre de copiar en las pruebas. Por lo anterior, es importante tomar medidas, pues en muchas ocasiones esta práctica de copiar arroja resultados falsos y hace injusta la interpretación para algunos alumnos. Entre las técnicas comunes para reducir el efecto de copia se encuentran la utilización de formas alternas de pruebas, es decir, series A y B, correctivos distintos o en orden diferente, hojas de respuesta con distinto orden o simplemente engrampar las hojas al azar o en desorden con la finalidad de reducir las posibilidades de que dos alumnos coincidan en la misma hoja. En cualquier caso, el examinador debe estar alerta ante los engaños, así como la plática y otros ruidos innecesarios. En una situación de prueba de grupo, cuando es imposible la interacción personal con cada uno de los sujetos, el examinador tiene más limitaciones para detectar los sentimientos y el desempeño de cada persona. Después de la aplicación de la prueba del grupo, el examinador debe recopilar los materiales empleados, manuales, hojas de respuestas, borradores, lápices, etc. En el caso de un instrumento estandarizado, debe contarse y cotejarse los manuales de la prueba y hojas de respuesta, así como revisar los demás materiales utilizados para asegurarse de que no falte nada. Solo hasta ese momento las personas pueden salir o prepararse para la siguiente actividad y las hojas de respuesta pueden ordenarse para su calificación. Casos especiales. En la aplicación de pruebas psicológicas siempre hay que estar atentos a los casos especiales. En algunas circunstancias es necesario que los examinadores sean activos y motivadores. Una situación de prueba genera ansiedad, por lo cual
el examinador debe lidiar con esta y evitar las influencias negativas de la misma. De igual modo, debe tenerse cautela al aplicar una prueba en personas muy jóvenes o ancianas con trastornos de la percepción, retraso mental o con desventajas culturales. En ciertas situaciones es probable que las preguntas y respuestas deban darse de forma oral, en otros idiomas o con ayuda visual adicional. La persona a quien aplica la prueba no solo debe estar familiarizada con el material, sino además debe estar alerta y ser flexible, cálida y objetiva. A pesar de que estas cualidades no son fáciles de enseñar, la experiencia en varias situaciones de prueba tienen un papel importante en la adquisición de datos. La mejor forma de aprender a aplicar pruebas psicométricas es simplemente haciéndolo con cuidado y espíritu de autocrítica. Calificación de una prueba. Por lo general, los resultados de la calificación intentan evaluar cómo el respondedor se desempeñó junto con otros sujetos equiparables en alguna dimensión. La historia de las pruebas psicométricas muestra una tendencia por evaluar las diferencias entre los individuos respecto con las características cognitivas y afectivas. Mientras mejor se logre esto, el comportamiento podrá predecirse de manera más exacta a partir de las calificaciones de las pruebas. Como consecuencia, los profesionales quienes elaboran las pruebas tratan de idear reactivos que se diferencian entre los individuos en términos de lo que se mide. Al hacerlo, aumenta la variedad en las calificaciones totales y determinada calificación es un indicador más preciso de la posición de un sujeto respecto del resto de la gente. Por lo general, la calificación en una prueba psicológica o educativa estandarizada requiere de entrenamiento de los procedimientos para puntuar, sumar los puntajes y transformarlos en puntajes estándares. La figura 5-1 ilustra la curva base de toda intervención en las pruebas estandarizadas. Poder calificar una prueba no implica poder interpretarla adecuadamente, pero es casi imposible interpretar adecuadamente resultados mal calificados. Por lo anterior, el lector deberá leer las instrucciones y los manuales de procedimientos en especial para tratar de calificar y hacer el cálculo de las sumatorias, puntajes brutos y puntuaciones individuales. Para evaluar la utilidad de un reactivo como medida de diferencias individuales en las características de habilidad o personalidad, quienes aplican las pruebas necesitan cierta medida de criterio. Para esto se pueden calcular los índices de dificultad y discriminación. Normas y estandarización de pruebas. Las pruebas estandarizadas son las de mayor valía en la clínica, ya que se desarrollan por expertos de manera profesional y con fines comerciales. Todas las pruebas estandarizadas tienen rutinas preestablecidas para su aplicación y calificación, las cuales deben seguirse muy de cerca, dejando pocas oportunidades para la interpretación subjetiva y personal. Además, la estandarización de cualquier instrumento de evaluación psicológica o educativa requiere de la aplicación en una extensa muestra de individuos quienes se seleccionan como representativos de la población meta para la cual se elabora el instrumento. El propósito principal del proceso de estandarización es determinar la distribución de frecuencias de las calificaciones brutas para establecer los parámetros para asignar calificaciones estándares y así generar las normas. Para esto, los puntajes obtenidos por los participantes son convertidos en alguna forma de calificaciones derivadas o normalizadas. El desempeño de una persona en una prueba
se evalúa al referirse al cuadro de normas apropiado y encontrar las calificaciones convertidas equivalentes a las calificaciones brutas. La mayor parte de los manuales de las pruebas contienen cuadros de normas los cuales enlistan las calificaciones brutas y las calificaciones convertidas correspondientes. Las tablas con las normas incluyen los equivalentes de edad, grado, rangos percentiles y calificaciones estándares. De esta manera, las normas sirven como marco de referencia para interpretar las calificaciones brutas. Las normas indican el desempeño del sujeto en la prueba respecto con la distribución de calificaciones que obtuvieron personas con la misma edad cronológica, grado, sexo u otras características demográficas y permite inferir escalas de desempeño por medio de la comparación. Las normas publicadas en los manuales de las pruebas son útiles para comparar la calificación del sujeto con aquellas de una muestra de personas de distintas localidades, en ocasiones con toda una sección del país. Entre los tipos más populares de normas están edad, grado, género, país, etc. Una práctica más antigua en las pruebas es convertir la norma de edad del sujeto en un cociente, dividiendo la calificación de edad entre la edad cronológica de la persona y multiplicando el resultado por 100. De esta forma, el cociente intelectual en las antiguas escalas de Stanford-Binet se obtenían del producto de la edad mental por 100 entre la edad cronológica. Otro referente común de las normas son los percentiles, que ubican al sujeto en un punto específico de la distribución, lo cual permite saber cuántos sujetos están por encima o por debajo del puntaje obtenido. A diferencia de los rangos percentiles, las calificaciones estándares representan las medidas en una escala de intervalo. Las normas de calificación estándar son calificaciones convertidas que tienen cualquier media y desviación estándar que se desee. Existen muchos tipos de calificaciones estándares. Las calificaciones Z, calificaciones CEP, calificación de CI o de CI, estaninas y calificaciones T. Véase la curva de distribución normal. Confiabilidad. Ningún instrumento de evaluación puede tener valor a menos que mida algo en forma consistente o confiable. Como consecuencia, uno de los primeros aspectos que deben determinarse en un instrumento de evaluación de reciente elaboración es verificar si es lo suficientemente confiable para medir aquello para lo cual se creó. Sin ausencia de cualquier cambio permanente en una persona, debido al crecimiento, aprendizaje, enfermedad o accidente, las calificaciones de las pruebas varían en gran medida de una aplicación a la siguiente. Es probable que la prueba no sea confiable y no pueda utilizarse para hacer predicciones sobre el comportamiento de la persona. Confiabilidad no es sinónimo de estabilidad. A diferencia de la estabilidad, la falta de confiabilidad es el resultado de los errores, en la medida que se producen por estados internos temporales, como baja motivación o indisposición, o condiciones externas como un entorno incómodo o con distracciones para una prueba. Los principales índices de confiabilidad son el Cader-Richardson y el Cronbach. Teoría de la confiabilidad clásica. En la teoría clásica de las pruebas se asume que la calificación obtenida por una persona, las mismas se componen de una calificación real más algún error no sistemático de medida. La calificación real se define como el promedio de las calificaciones que se obtendrían
si una persona presentara la prueba una cantidad infinita de veces. Se debe enfatizar que la calificación real nunca puede medirse con exactitud, sino que debe calcularse a partir de la calificación obtenida por la persona en la prueba. Estos errores inherentes con la medición se llaman error estándar de medición. Por ejemplo, pregunte la hora entre sus compañeros de clase y observará que pocas son exactas entre sí. La medición real será pues el promedio de todas las horas reportadas y el error estándar de medición será la diferencia entre esta cifra y la hora de su reloj. Por ejemplo, en la teoría clásica de las pruebas se supone que la varianza de las calificaciones observadas para un grupo de sujetos es igual a la varianza de las calificaciones reales más la varianza de los errores no sistemáticos de medición. Validez. Tradicionalmente la validez de una prueba se define como su capacidad para medir el objetivo para lo cual fue diseñada. Una desventaja de esta definición es la implicación de que una prueba tiene solo una validez, que se supone se establece mediante un solo estudio, para determinar si la prueba mide lo que debe medir. En realidad, una prueba puede tener muchos tipos de validez, dependiendo de los propósitos específicos con los cuales se diseñó, la población a la cual se dirige y el método para determinar la validez. Entre los métodos con los cuales puede evaluarse la validez se encuentran el análisis de contenido, la relación de las calificaciones de la prueba con las calificaciones con base en un criterio de interés y la investigación de las características psicológicas o construcciones particulares que mide la prueba. Todos estos procedimientos son útiles en el grado cómo mejoran nuestra comprensión de lo que mide una prueba. Si entendemos esto último, entonces las calificaciones proporcionan una mejor información para tomar decisiones respecto de los sujetos. Además, necesitamos preguntar qué tanto aporta una prueba en particular para la predicción y comprensión de los criterios ya conocidos. Esta es la noción del aumento de la validez, la cual analizaremos más adelante. A diferencia de la confiabilidad, la cual está influenciada solo por los errores de medida no sistemáticos, la validez de una prueba se ve afectada tanto por los errores no sistemáticos como por los sistemáticos constantes. Por esta razón, una prueba puede ser confiable sin ser válida, pero no puede ser válida si no es confiable. La confiabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente para la validez. Técnicamente, la validez relacionada con los criterios de una prueba, como lo indica la correlación entre la prueba y una medida externa de criterio, nunca podrá ser mayor que la raíz cuadrada del coeficiente de confiabilidad de las normas paralelas. Validez de contenido. La apariencia física de una prueba respecto con sus propósitos particulares, validez aparente, es desde luego una consideración importante al comercializarla. Sin embargo, el concepto de validez de contenido se refiere a algo más que la simple validez aparente. El asunto de la validez de contenido de una prueba se refiere al hecho de si el contenido de la prueba produce un rango de respuestas que representa 1 a 0 universo completos de habilidades, comprensiones y otros comportamientos que se supone la prueba debe medir. Ese universo de comportamientos se debe especificar con certeza. Así, si la prueba está bien diseñada, las respuestas que dan los sujetos a los reactivos serán representativas de las que serían sus respuestas al universo de situaciones en las cuales la prueba es una muestra.
Un análisis de la validez de contenido tiene lugar con mayor frecuencia en la relación con las pruebas de aprovechamiento, en cuyo caso no existe ningún criterio externo. En las medidas de aptitud, el interés y la personalidad también se toma en cuenta la validez de contenido. La validez de contenido de una prueba de aprovechamiento se determina al evaluar el grado en el cual la prueba representa los objetivos de enseñanza. Una forma de hacerlo es comparar el contenido de la prueba con un perfil o un cuadro de especificaciones de la materia que supuestamente cubre la prueba. Si los expertos en la materia están de acuerdo en que la prueba parece y funciona como una medida de habilidad o conocimiento, la cual se supone debe evaluar, entonces se decide que posee validez de contenido. Estos juicios pueden comprender no solo el contenido de los reactivos de la prueba, sino también un análisis de los procesos por los cuales deben pasar los sujetos para llegar a las respuestas. Como es obvio, no es necesario que el proceso de evaluar la validez de contenido de una prueba sea hasta que ésta se elabore. Los expertos realizan los juicios sobre qué reactivos incluir desde el principio del proceso de elaboración de la prueba, al definir el universo de contenido de la prueba y la muestra de ese universo que se incluirá. Las personas quienes elaboran las pruebas toman parte en la validez de contenido. Validez en relación con el criterio. De manera básica, todas las pruebas se validan al relacionar las calificaciones con el desempeño de las medidas de criterio, estándares o variables con los que puede compararse el desempeño de la prueba. En el caso de la validez de contenido, el criterio es el juicio de los expertos en la materia. Sin embargo, en forma tradicional, el término validez en relación con el criterio se limita a los procedimientos de revalidación en los cuales las calificaciones en la prueba de un grupo de sujetos se comparan con las calificaciones, clasificaciones u otras medidas conductuales o mentales. Algunos ejemplos de los criterios con base en los cuales se validan las pruebas son las notas escolares, calificaciones por parte de los supervisores y cantidades de dólares por ventas. Siempre que una medida de criterio está disponible en el momento de la prueba, se determina la validez concurrente de esta. Cuando las calificaciones con base en el criterio no se encuentran disponibles sino hasta algún tiempo después de aplicada la prueba, la validez de predicción de la prueba es el centro de interés. Validez concurrente. Los procedimientos de validez concurrente se utilizan siempre que una prueba se aplica con personas de distintas categorías, como grupos de diagnóstico o niveles socioeconómicos, con el propósito de determinar si las calificaciones promedio de distintos tipos de personas son diferentes de manera significativa. Si la calificación promedio varía de modo sustancial en categoría, entonces la prueba puede utilizarse como otro medio, quizá más eficiente, para calificar a las personas en distintas categorías. Por ejemplo, las calificaciones en el inventario de multifásico de la personalidad de Minnesota, MMPI, son útiles para identificar trastornos mentales específicos, porque se ha descubierto que las personas a quienes se le diagnostica con algún trastorno en particular tienden a obtener calificaciones características en ciertos grupos de reactivos. Validez predictiva. La validez predictiva se refiere al grado de precisión con que las calificaciones de la prueba predicen las calificaciones de criterio, como lo indica la correlación entre la prueba indicador y un criterio del desempeño futuro.
La validez predictiva se ocupa en primer lugar de las pruebas de aptitud e inteligencia, ya que las calificaciones anteriores de este tipo de instrumentos con frecuencia se correlacionan con las notas, calificaciones en las pruebas de aprovechamiento y otros criterios de éxito. La correlación de una variable de indicador y una variable de criterio, la validez predictiva debe tomarse con cautela, ya que en la mayoría de las pruebas es menor a 0,60. Podemos entender por qué es necesario tener cuidado con las afirmaciones acerca de la capacidad de las pruebas psicológicas para predecir el comportamiento.